La leche y sus derivados lácteos son productos con una alta demanda. Más del 78% de la población mundial consumen estos productos, es decir, más de 6.000 millones de personas. Los consumimos de diferentes maneras: frío, caliente, acompañado de café, té, tortas, arroz, entre otros. Los incluimos casi que en la mayoría de nuestras comidas y o meriendas. A pesar de que los podemos utilizar de múltiples formas, la leche y sus derivados lácteos como el yogur presentan diferencias relacionadas con el proceso de producción. Estas diferencias hacen que uno tenga un mejor valor nutricional que el otro. Así que vamos a ver quién es mejor, la leche o el yogur. Más allá del sabor y la textura, las diferencias entre la leche y el yogur las podemos encontrar en la tabla nutricional. Pero cuidado, recuerda que los valores mostrados en la tabla nutricional están establecidos por porción y no por todo el paquete. Por ejemplo, un paquete de leche de 1 litro tiene aproximadamente 8 gramos de proteína por porción. En este caso, la porción es un vaso con 240 mililitros del producto. Es decir, en un vaso de leche hay 8 gramos de proteína. Por tanto, para todo el litro de leche hay en total aproximadamente 32 gramos de proteína. Ahora, teniendo en cuenta esto, veamos qué información nutricional podemos encontrar en la leche y el yogur. Ambos productos son fuentes ricas en proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos? La respuesta está en la cantidad de azúcar, así como lo escuchaste. Uno de ellos tiene más azúcar que el otro, pero ¿cuál de estos? Ya lo veremos. Ahora surge otra pregunta: ¿de dónde proviene ese azúcar? Es la famosa lactosa, seguramente la has escuchado muchas veces, pues este es el principal azúcar de origen natural que hay en la leche y sus derivados, y es utilizado por nuestro cuerpo como fuente de energía para poder llevar a cabo todos nuestros procesos celulares y, por supuesto, para movernos. Volvamos a observar la tabla nutricional de la leche. Recordemos que en este caso una porción es un vaso con 240 mililitros del producto. En este vaso podemos tener 10 gramos de azúcar, mientras que en un vaso de yogur el contenido de azúcar es aproximadamente un 50% menos, o sea, entre 4 a 5 gramos de azúcar natural. Por tanto, la leche puede llegar a tener el doble de azúcar que el yogur. ¿Pero a qué debemos semejante reducción de azúcar? Para obtener yogur, lo primero que debemos hacer es fermentar la leche usando bacterias especiales, y en este proceso es en donde se reduce la cantidad de azúcar, pues las bacterias se comen gran parte de la lactosa. Así que es gracias a estas poderosas bacterias y al proceso de fermentación de la leche que obtenemos una reducción tan grande del azúcar contenida en el yogur, y por esa razón tenemos a un ganador aquí, el yogur. Es importante hacer unas pequeñas aclaraciones. Primero, la cantidad de azúcar que puedes encontrar en la leche entera, deslactosada y descremada puede variar un poco. Sin embargo, estos valores estarán rondando entre 9 a 10 gramos de azúcar, por lo que, como puedes observar, la leche contiene más azúcar que el yogur, el cual continúa siendo el rey. Segundo, en algunos casos encontrarás yogur con valores altos de azúcar, lo que podría estar relacionado con la adición de fruta. En este caso, debes optar por productos con fuentes de frutas naturales. Asimismo, habrán productos con otras fuentes de azúcar diferentes a la lactosa y al azúcar de la fruta. Para detectar esto, es muy importante que leas los ingredientes y así te aseguras de lo que estás consumiendo. Recuerda que, aunque la leche y el yogur son fuentes de azúcar natural, no debemos excedernos en su consumo, pues en nuestro día a día incluiremos otros azúcares provenientes de otros alimentos, por lo cual debemos ser moderados y recordar que todo en exceso es malo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó, recuerda darle like y si quieres saber para elegir, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Así que nos vemos en el próximo video.